Muy bien, gracias Juanpi por la información internacional. Vamos a la comunicación con Iván Sasovsky, que es tributarista. Ustedes saben que hay varios temas, porque por un lado se conoció la versión de que el gobierno se propone una reforma tributaria que llevaría el impuesto a las ganancias, hoy en 35, en su tope máximo a 41, con un proyecto que sí concretamente fue girado al Congreso para imponer impuestos a las grandes riquezas. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí acompañarlos. Igualmente, gracias, Iván. A ver, contanos, primero, el impuesto este a las grandes riquezas, ¿apunta a Sí. quién? ¿Y a partir de qué es una gran riqueza? A ver, este proyecto que se presentó el día de hoy por parte del Ejecutivo incorpora un nuevo impuesto que se lo denomina aporte extraordinario, pero más allá de la denominación, se trata de un impuesto que alcanza a los patrimonios de más de 200 millones de pesos, o sea, se considera un patrimonio a partir de ese monto y parte de una tasa del 2% y se proyecta hasta el 5,5%, con lo cual es una tasa demasiado alta y a su vez establece situaciones muy específicas para la pérdida de residencia. Entonces, mucha gente que quizás estaba planificando su salida del país o su migración a Uruguay, como tantos casos estamos teniendo nosotros y se están dando y son de público conocimiento, se modifican específicamente para este nuevo impuesto las condiciones que se requieren para eso, en contra de tratados internacionales que hay al respecto, modificando todo el sistema tributario argentino que siempre se basó en el concepto de residencia, y ahora en este proyecto se incorpora hasta la posibilidad de que en algunos casos, independientemente de dónde residas, por la nacionalidad tengas que tributar, haciendo de todo este paquete de noticias un gran repelente para las inversiones de todo tipo, ahuyentando el capital, porque los países de la región están compitiendo, bajando tributos justamente para atraer el capital y las inversiones, y nosotros nos salimos con este tipo de noticias que en este momento nos terminan perjudicando. Ya sea que hay un hilo conductor en lo que vos estabas planteando, el aumento en el impuesto a las ganancias, que pasa de un 35% a un 41%, complementando lo que es la tasa corporativa con una tasa al dividendo, o la creación de este aporte extraordinario por única vez, con los antecedentes que ya tenemos en materia fiscal cuando las cosas vienen por única vez, o los impuestos que tenemos por casos especiales que se terminan perpetuando. Nos quedamos en el tema de las grandes riquezas. ¿Es mucho lo que recaudaría el Estado? A ver, la verdad es que el impuesto sobre los bienes personales no es un pilar de la recaudación, pero claramente en estos meses que pasaron de debate sobre esto, se fue incrementando. Al principio se consideraba que iba a ser una tasa del 2,5% y ahora va a ser una tasa que puede llegar al 5,5%, que a su vez se suma al impuesto sobre los bienes personales, digamos. Entonces, estamos hablando de que en tasas efectivas, en algunos casos, se llegue a una tasa cercana al 10% en pesos, y esto es prácticamente lo que se había desmentido una cantidad de veces por parte del gobierno, de que esto iba a ocurrir y va a terminar pasando. Para que se pueda saber un poco sobre qué base imponible se va a terminar calculando o la cantidad de contribuyentes que se va a alcanzar, tenemos que tener en cuenta que la fecha de corte para este nuevo impuesto es el 31 de marzo. Por lo tanto, es muy difícil inferirlo, porque recordemos que en marzo se produjeron también las caídas más importantes de las bolsas del mundo. Entonces, las inversiones que están alcanzadas por este impuesto, obviamente que son distintas a la foto que se había planteado el 31 de diciembre,
y claramente se da esa situación, en particular que va a hacer que se modifique de alguna manera la base imponible sobre la que se calcula el impuesto y por lo tanto no sabemos cuánto ni en el proyecto figura cuánto se pretende recaudar con esto. Sí, hay dos cosas interesantes, novedosas, que también se suman. Por un lado, el hecho de que se incorpora la posibilidad de gravar a los aportes que se hagan a favor de trust, fideicomisos, que es prácticamente tratar de gravar un impuesto de un patrimonio que el contribuyente ya no posee. Con lo cual, ahí seguramente haya mucho debate al respecto. Y por otro lado, que tiene una asignación específica que vulnera la ley de coparticipación, y esto es inconstitucional. Es decir, porque no quisieron llamarlo impuesto, lo llaman aporte, y a su vez le dan una asignación específica que no se reparte con las provincias, y eso vulnera nuestra propia Constitución. La verdad que nos sorprende la baja rigurosidad técnica en el planteo de Iván, seguramente va a tener un camino difícil en el Parlamento, el proyecto o los proyectos que se presenten al respecto. ¿Cuántas riquezas quedan involucradas? Porque ¿a partir de qué base se va a tomar el impuesto este? 200 millones de pesos, se estiman que son 12.000 personas aproximadamente. 200 millones de pesos. Sí. Y se estima 200 millones de pesos. Ok. Y se estima que son... Se estiman 11.000 contribuyentes aproximadamente. Ajá, perfecto. Pero a ver, en un año en el que no hay posibilidad de recaudar impuestos que provengan de la actividad económica por lo que está ocurriendo, claramente se quiere ir a aquellos impuestos que se calculan sobre una base fija y por eso van a impuestos al patrimonio, ¿no? ¿Y es un impuesto por única vez? Es por única vez, se plantea así. Pero, a ver, nosotros ya tenemos un impuesto al patrimonio, que es el impuesto sobre los bienes personales. Si esto se confirma, la Argentina va a estar en el podio de impuestos a nivel internacional y creo que récord histórico de un impuesto al patrimonio de estas características. Claramente... No, digo que igual ya lo sabemos. No hay nada más permanente que un impuesto transitorio en la Argentina, ¿no? Así que también eso, para eso hace falta recurrir un poco a la historia, nada más. Y me acuerdo, por ejemplo, del impuesto al cheque. Exacto, ese impuesto totalmente injusto y que castiga la inversión. A ver, acá lo más preocupante de todo es que cuando hablamos de generación de impuestos nuevos, estamos vulnerando directamente la capacidad de reactivación económica y estamos firmando un acta de defunción para la reactivación de la economía argentina. Bien, Iván Sasovsky, gracias por la comunicación con PM. Muchísimas gracias, Fernando. Chao, hasta luego. Tributarista, hablando sobre todo este tema. Hacemos una pasada por la provincia de Santa Fe. ¿Qué está pasando en la provincia de Santa Fe? Y está pasando que el presidente...